Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 25 de noviembre del año 2021. Tertulia híbrida, variante 3-1. 3 acá, una voz afuera. Voy a la voz que está afuera, la voz femenina de esta mesa, Cecilia Aguiluz, allá en Salto, digo yo, ¿no? Buen día. Buen día, sí, acá en Salto está lloviendo. ¿Se largó ya? Por suerte. Sí, por suerte. ¿Pasaron mucho calor estos días? La verdad que arrancó el verano recontra temprano, estos días han sido crueles. Bueno, y sigo con los que están acá. Esteban Valenti, buen día. Buenos días. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Martín Couto, ¿todo bien? Muy buenos días. Sí, acá en la Actitud Diciembre. Ya en este estudio le cuento a la gente, hay gente que quiere hablar de lo que sea, Cotelo hace chiste, Valenti pregunta el clima. Ya. No, sí, sí. Es importante, ¿no? Acércate al micrófono si querés que alguien te escuche, Esteban. No me escucho, porque yo hablo fuerte. Sí, pero no sé, pasa algo con ese Ya micrófono. la decía de Diciembre de Esteban se expresa que está tirado en la silla, cual reposera de playa. A ver, segundo. Playa imposible. Ahora sí se lo escuchó, ¿no? Sí, bueno, empezamos. ¿Es cierto? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tuvo esta semana una agenda cargada de inauguraciones y recorridas por empresas e instituciones privadas, también por organismos públicos. Pero veamos, por ejemplo, el lunes visitó la planta de la Cooperativa de Transporte UCOT en Montevideo y la nueva fábrica de la empresa de alimentos La Trigueña en el departamento de Canelones. En la noche participó de la entrega de los premios Nova de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a empresas, organizaciones y estudiantes de todo el país. El martes visitó junto a otras autoridades del gobierno las instalaciones de la firma Nordex, donde comenzó a ensamblarse el modelo utilitario Transit de la marca Ford, lo que implicó el regreso de Ford a la fabricación acá en nuestro país. Además, participó en la inauguración de la nueva Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Ayer recorrió el bachillerato de formación dual Ánima y además estuvo en la inauguración de las oficinas en Uruguay de la empresa de software Amelie Corporation en World Trade Center. Hago esta enumeración porque efectivamente ha sido tema de conversación, ese tipo de agenda, las actividades en las que ha estado inmerso el presidente de la República de manera pública tan intensamente en estos días. ¿Ustedes cómo lo observaron? Yo, bárbaro. ¿Qué quiere que le diga? Un presidente al frente de la recuperación económica post-COVID, demostrando que el Uruguay está con ganas de reverdecer. Recordar aquella terrible conferencia de Azucena Arbereche, allá 18, 19 de marzo del año pasado, donde se tuvo que parar con la incertidumbre, no había vacunas, no sabía si esto iba a durar 2, 5, 10 años, si el virus era más mortal de lo que fue, y dijo: los motores de la economía no se detienen. Y bajo esa consigna, el gobierno cruzó el temporal de la pandemia. Bueno, aparentemente lo viene cruzando porque todavía la crisis sanitaria está decretada. Y bueno, y empieza a florecer la economía una vez que empieza a circular el dinero y las ganas de tener actividades, capitales extranjeros, la presencia de este empresario Antelo, trayendo de vuelta a Ford al Uruguay. Entonces me parece que son todas señales que nadie puede estar en contra. O sea, que un presidente esté empujando y cortando cintas en momentos en que la economía quiere resurgir, pero destacar por sobre todo lo de veterinaria, ¿no? Allá en el oeste de Montevideo, ¿no? Me parece, en el este de Montevideo, noreste de Montevideo, la zona de Zona América, el estadio de Peñarol, una zona que se va para arriba, con la Universidad de la República haciendo una facultad veterinaria a la altura de las exigencias de un país agropecuario. Me parece que son todas buenas noticias. No, un país con muchos animales. Muchos animales, bueno, pero que comen forrajes y eso. Pero quiero decir, me parece muy importante todo lo que está pasando y es un signo bueno. Peligroso sería ver al presidente escondido en la torre ejecutiva sin inaugurar nada. Martín, ¿tú qué sensación tenés? Sí, sobre lo de veterinaria, decir que me genera un gran orgullo la Universidad de la República, autónoma y cogobernada. Esos edificios también se hacen, digo eso porque está la Facultad de Información y Comunicación, impresionante, que es un edificio maravilloso. Eso viene también de una gestión con cogobierno, con asamblea, de esas que a veces parece que fueran de otro tiempo y que a algunos le gustaría sacar. Y también es hija del aumento sostenido de presupuesto durante más de una década. Digo porque en realidad eso es lo que se está interrumpiendo ahora y es preocupante, porque ojalá en las décadas que vienen
se puedan seguir inaugurando este tipo de edificios que son parte importante de la educación universitaria en el siglo XXI, educación además que va a tener que abarcar a muchísimo más gente. A mí me parece que la idea de reactivación que está tratando de transmitir el presidente no está mal. Sí me preocupa la reactivación en sí. Espera. Acabas de decir la idea de reactivación que está tratando de transmitir el presidente. ¿Para ti no es casualidad esto? No, creo que casualidad, en materia de comunicación no hay nada, o hay muy poco en este gobierno, lo cual me parece bien que no sea casualidad, ¿no? No es una crítica, pero sí tratar de entender qué es lo que está queriendo transmitir frente a datos que indican que Uruguay va a ser de los más lentos en su reactivación económica. Y frente, en mi opinión, lo hemos hablado en esta tertulia, a una falta importante de iniciativas del gobierno para apuntalar esa reactivación. Y frente además a una reactivación que probablemente terminemos con mayores niveles de desigualdad que con los que entramos a la pandemia. Entonces, me parece que tratar de comunicar, si esto ayuda a la reactivación, que el presidente transmita la idea de reactivación, me parece que está bien, pero me sigue preocupando que Uruguay tiene problemas en su reactivación y en su vuelta a niveles de actividad previas a la pandemia. Cecilia, te escuchamos a ti. Bien, yo no había advertido hasta bueno que resolvimos tratar el tema acá en la tertulia, que esta era como la línea de inauguraciones. La verdad que no lo había advertido. ¿No habías pasado raya? ¿No habías revisado justamente lo que había ocurrido en estos días? No, creo que es un buen punto que lo pongamos sobre la mesa, porque en realidad se necesita muchísimo saber que hay movimiento y tener expectativas de que eso sea así, y bueno, y ver al presidente inaugurando, y ver a las autoridades, porque yo también he visto a Carolina Cose, he visto a los ministros, y a mí me parece que se necesita, y no estoy haciendo una valoración política, sino estoy haciendo más bien una valoración de lo que todos los días uno en la calle ve, y que es una desesperación por el tema económico, el gran endeudamiento en el cual estamos sumergidos una gran parte del país, o están sumergidos una gran parte del país, y que es importante saber de que esto se empezó a mover. Aunque no te toque en forma directa, que por lo menos hay movimiento. Creo que en esto por más que uno quiera ponerle a veces acepciones negativas, es imposible. O sea, todos tenemos que estar contentos de que la cosa se empieza a mover, como todos en su momento nos preocupamos mucho cuando la economía se trancó, porque por más que se dijo hay que ponerle los motores, bueno, capaz que alguna gente pudo seguir trabajando con normalidad, pero la mayoría no, y la verdad que las empresas cerraron, los comercios cerraron, la gente se endeudó, los productores, a no ser los grandes productores, pero yo digo los pequeños y los medianos, que son los que mueven las economías locales, realmente han pasado muy mal en este tiempo. Entonces todo lo que se reactive es una buena señal. Por lo tanto, además celebro que lo estemos discutiendo desde ese punto, ¿no? De que ha habido una señal permanente en estos últimos días de apertura. Tengo un par de peros que me parece que objetivamente siempre hay que visibilizar, y uno es que cuando uno enumera la lista de lo que se ve como reactivación, en definitiva, es mayoritariamente privada, lo cual no es un pero en el sentido de decir qué mal que los privados lo hagan, no, al contrario, yo siempre digo que ojalá que todos los privados trabajen bien y que puedan generar riqueza y que puedan mover dinero, pero el pero va hacia que no es del Estado, no hay inversión pública del Estado en gran valía, cosa que en definitiva sabemos que es lo que verdaderamente reactiva la economía. Y lo otro es que se sigue notando, y ojalá sea circunstancial, y al pasar raya de todo lo que se vaya a inaugurar no sea así, pero se nota nuevamente la desigualdad territorial, ¿no? Estamos con una apertura y buena señal, digamos, en el sur y la zona metropolitana, pero bueno, las dificultades en el norte y todo lo que es la zona de frontera con Brasil, que son lugares bien complicados, ojalá podamos tener estas buenas noticias también. Esteban. Bueno, yo lo voy a dividir en dos. Uno, la actitud del presidente, y otra, los hechos. Primero, a mí que un presidente recorra y le saque
hasta la última gota de jugo algo que le sirve, a mí me parece bien. Después hay como todo, ¿no? Es decir, te podés pasar para el otro lado. Inaugurar unas oficinas resulta un poquito, es decir, hace que como el tema se trate en la tertulia, ¿está claro? Es un problema de proporciones. Pero que se mueva un hombre joven, que además aprovecha cada vez que va para pasar un mensaje político sobre la historia de la humanidad. Bueno, no, sobre la historia de la humanidad no. No, sí, también. Mucho más concreto. No, pero ahora voy a hablar de eso. Entonces, eso a mí me parece bien. No tengo nada que decir. Al punto que aprovechó para, por ejemplo, ya elegirle el candidato al Frente Amplio. No sé si vieron que le dijo le prestó una banda presidencial a algo similar a la intendenta Montevideo, Carolina Cossi, y le dijo que fuera ensayando. Sí, estás hablando de una anécdota del día de la inauguración del nuevo local de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Cuando se cortó la cinta, siempre cuando se corta la cinta se distribuye pedazos de la cinta. No, pero no fue eso, no fue otra cinta que trajeron unos muchachos a caballo, y esa cinta, que sí era larga, no era un pedacito, le dijo, bueno, es para Carolina Cose que vaya ensayando. Para que vaya ensayando. Bueno, a ver. Es una broma. Pero sí, pero es una... a ver, las bromas en política todas tienen contenido político. Igual dio ganador al Frente Amplio, o sea, porque no es que vaya ensayando una candidatura, sino una asunción. Bueno, yo creo que él no quiere que gane el Frente Amplio, por eso hace esa broma. No puede prever. No. Ese tema del gobierno y Carolina Cose daría para una larga conversación, ¿no? Yo quiero decir... por un lado, entre comillas, se la levanta, ¿no? Se la coloca como candidata del Frente Amplio, y por otro lado se le pega, ¿no? Es un juego a dos bandas. No, perfecto. Yo digo el presidente. Acá estamos hablando de un hecho que es político de primer nivel, que tiene antecedentes y que tiene, para mí, que leo toda la encuesta, tiene una explicación bien clara, ¿no? Entonces, no es la candidata para que gane el Frente Amplio. Eso lo digo con todas las letras y no hay Cristo que lo cambie. Aunque tenga buena imagen en Montevideo, y la tiene. Bien ganada, porque además hace lo mismo que el presidente, ¿eh? Ella se mueve, va, inaugura, está en todos lados. Y se viste elegante. Porque eso de que todavía le tiren palos por el vestido que usa me parece una ridiculez. ¿Pero quién le tira palos? En las redes no saben. Al revés, uno tendría que estar orgulloso de una persona tan elegantemente vestida. Absolutamente, es la intendenta de Montevideo, por favor. ¿Qué importa? Por favor. Pero digo que uno es el presidente. Otras son las obras. Entonces, hay de todo. Hay una política de Estado, que es la continuidad con la cual se terminó una obra que empezó hace muchos años y terminó con una vergüenza, que era el viejo local de la facultad. Yo soy de la época de los ranchitos, ustedes ni los conocieron, la dictadura los tiró todo abajo. Una de las cosas más folclóricas de la Universidad Uruguaya. Soy de la época de Pasteur, Pasteur era ya moderno, ¿no? Así, de laboratorios y de cosas. Además tuve un hijo estudiando 4 años, así que y llevé a mis perros a sacrificar ahí, y además hice 20 asambleas, así que conozco la facultad. Era un horror en el centro de Posito. Se hizo una facultad a la altura de lo que necesita el país y de lo que es la Universidad de la República hoy en día. Una gran obra de todo tipo que además, empezó hace unos cuantos años, es como, digamos, la política de Estado. No se van a poder hacer obras de ese tipo porque se recortaron los recursos estructurales para obras en la rendición de cuentas del presupuesto. Eso hay que saberlo perfectamente. Entonces, es en cierta medida una cosa positiva y una discusión y crítica a la política de inversiones educativas universitarias de gobierno. Después hay cosas interesantes, es decir, lo de Ford. Hay un tipo que se enamoró de Uruguay más de lo que es y está dándole al tema automotor con todo. Es para un segmento. Estás hablando de Antelo. Antelo, sí, el empresario argentino. Esa obra que hicieron ahí en la interbalnearia. Caruán. Caruán es otro emprendimiento también de Antelo. Sí, además compró Nissan, Renault, ahora va a fabricar camiones. A mí me parece bien. Ahora, no hay ninguna cosa, excepto el trigal, porque la galleta se la morfa a todo el mundo, ¿no?, que no tenga un sentido.
Y es que es notorio que la economía se va a ir recuperando. Lo que yo puedo suscribir y no voy a agregar nada a lo que decía Cecilia. Es decir, no es el problema que a mí me gustaría que el Estado estuviera, porque tengo manía del Estado. No lo tengo, porque si el Estado va a hacer lo que está haciendo en la interbalnearia, que me van a salir, ahora ya no voy, ¿no? Me salen colmillos para ir a Punta del Este, tendría que ir por Tacuarembó, me salen colmillos de la nariz cada vez que tomo esa ruta, pero no voy. Ahora, quiero decir lo siguiente, es un modelo, un proyecto, un estilo, no es la suma de acontecimientos, ¿tá? Ese proyecto, ese modelo va a reactivar ciertas zonas, pero si al final del periodo la vida promedio de los uruguayos no subió, el nivel de vida, bueno, para algunos habrá sido un gran éxito. Para mí, para mi visión, no es un problema solo de sensibilidad, lo quiero decir bien claro, ya se terminó eso, hasta en Estados Unidos hasta los líderes más inteligentes dicen, no podemos vivir en un país con este nivel de pobreza, de reducción de gastos, de problemas de la gente, de lo que dice Cecilia, ¿no? De endeudamiento, no podemos, somos infelices, y si hay un país donde la gente es infeliz, si hay esas diversidades, es el Uruguay. Seguimos. Volvemos a Daniel. ¿Por dónde? Bueno, nada, estamos hablando de un poco el rebrote o el reverdecer de la economía tras la pandemia. Tú tenés ahí el recuadro de búsqueda. Calificadoras internacionales acaban de elevar la calidad de la deuda uruguaya, ¿no? Marcela Bención hizo ese anuncio, con lo cual se está generando para mí el caldo de cultivo para que realmente después de este verano, si la temporada acompañe, empecemos lo que tendría que haber empezado en marzo del 2021. Ustedes están diciendo que acá hay recortes por todos lados, que poco menos que la parte de presencia del Estado ayudando a los más menos privilegiados, poco menos que está ausente. Yo no creo que sea así. Simplemente hay una mirada, como bien dice Esteban, diferente al modelo que había anterior y que está apostando por este camino para tratar de sacar adelante Uruguay. Y como bien dice Esteban, al fin del mandato se evaluará si está mejor o si no está mejor, apoyarás a este gobierno para que siga o no. Lo mismo que pasó con el gobierno de Frente Amplio, que no estaban los uruguayos más felices que antes y lo sacaron. Es tan sencillo. Pero yo que estuve en contra, te digo, en cuanto a la evolución de los ingresos familiares nunca en la historia hubo un crecimiento como ese. ¿Y por qué perdieron? Nunca. Entonces, porque por varios factores que hicieron que ese gobierno se había agotado y vino otro nuevo modelo. Bueno, ahora se propuso un camino diferente y eso es lo que estamos viviendo y que votó la mayoría de la población. Porque nos tragamos cosas que nunca nos tendríamos que haber tragado. Cosas de mal gobierno que nunca nos teníamos que haber tragado. Es la bendita democracia. Sí, exactamente. Bueno, a ver, les paso algunos comentarios de los oyentes antes de seguir. Por un lado, hay de todo acá, está interesante. Este mensaje dice, el de Héctor, da la impresión de que el presidente está en campaña electoral. Sí. Lo invito a que recorra las ollas populares. Me llegó el mismo mensaje. Es un debate que se puede plantear, ¿no? ¿Qué recorre y qué no recorre? ¿O dónde tendría que poner más énfasis? Recorre sin cámaras. Después, Daniel dice, para ponerle sal a la conversación, y a propósito de la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria, con lo que se destinó al Antel Arena, se podrían construir 3 facultades del primer mundo como esta que ahora ha abierto sus puertas. Hicieron las dos cosas. Sí. Yo quiero saber qué pasó con la facultad, con Antel. Bueno, y después Ricardo, desde Salto, agrega esto. Valenti y muchos se quejan de las obras en la interbalnearia. Manden esas obras para el norte que las bancamos. Tienen razón, tienen toda la razón. Mándenlas, no nos preocupa que generen distorsión por un tiempo. Absolutamente toda, no hay proporción. Cecilia, ya que hablamos del norte. Sí, yo comparto obviamente con Ricardo. Acá en el norte, si el Estado no hace una apuesta fuerte a darle beneficios a determinadas empresas como se hace en el sur, para que puedan venir al norte, que estamos lejos del puerto y que la situación es más compleja desde muchos puntos de vista, eso no se va a lograr. Y si además el Estado no hace inversión pública, tampoco se va a lograr una reactivación. Eso que cuando Valentín contaba lo de la interbalnearia, yo que hago ruta bastante seguido, pensaba lo mismo que Ricardo, el salteño que recién mandó el mensaje. Ojalá nosotros tuviéramos ese problema. Acá el problema es que prácticamente no puedes transitar por algunos lugares y que encima cuando se arregla un puente a veces pasás
8 meses, un año con un puente donde tenés que realmente hacer, bueno, tener mucha, hasta ingeniería para saber y calcular en qué horario vas a llegar a tu destino. Realmente es muy despareja la situación. Yo siempre manejo el tema de la desigualdad territorial y creo que cada vez se siente más. Pero no por eso dejo estar muy contenta por la serie de inauguraciones y porque la cosa se mueva y porque existen buenas señales de apertura. Y quería agregar el dato que recién decía Daniel. Hoy estuve viendo a primera hora que las calificadoras de riesgo nuevamente nos sitúan bien, en realidad mejoran la posición de Uruguay. Eso es muy importante, más allá de que uno no viva del sistema financiero, pero esas cosas a nosotros nos ayudan como país y nos fortalecen incluso en una mirada internacional que está muy complicada en América, en toda América Latina, y donde si nosotros en realidad estamos sostenidos desde el punto de vista de la visión financiera, para Uruguay va a ser muy importante. De todas maneras, nuestro país sigue siendo caro, nosotros no somos competitivos con nadie. Acá es muy difícil sacar las cosas adelante, es muy difícil construir, es muy difícil vivir, el costo de vida es muy caro y los impuestos son muy altos, sobre todo para los que no tenemos la devolución que se tiene en el sur. Por lo tanto, está bueno que las calificadoras nos den bien, pero bueno, si el costo del Estado sigue siendo tan grande, tampoco se va a dinamizar la economía. ¿Cómo Así es eso? que Dijiste señales... que no tenemos la devolución que sí tienen en el sur. ¿De qué estabas hablando ahí? De lo que estaba hablando de la obra pública. Ah, de la obra. La obra. No, pensé que estabas hablando de devolución de impuestos. Eso me iba a confundir. No, eso es muy minúsculo. No, ya sé, pero no. Sí, pero yo estoy hablando de la devolución en infraestructura y en obra pública. Ahora entendí. No es lo mismo. Cuando miras el presupuesto nacional, la inversión diametralmente opuesta, te diría que es. Bueno, sobre la calificación de la deuda, esto que apareció mencionado un par de veces ya, por si los oyentes no siguieron las noticias temprano, lo que se conoció ayer fue que la agencia calificadora DBRS mantuvo la calificación de grado inversor, Investment Grade, para los bonos soberanos uruguayos en BBB, pero al mismo tiempo mejoró la perspectiva de estable a positiva, o sea, efectivamente una mejora. Sí, a mí lo que me preocupa de esto es que nos hagan mirar muchas inauguraciones en el informativo y no nos hagan mirar lo que hay que mirar y señalarle al gobierno, es que la reactivación es lenta, que a Uruguay, comparado con la región, por ejemplo, le está yendo mal. Y digo esto porque me gustaría que el gobierno tomara nota de eso y se diera cuenta que, Daniel hablaba de modelo, bueno, su modelo está mostrando fallas y problemas. Y me parece que deberíamos estar discutiendo de eso. Eso junto con el nivel de desigualdad que va a quedar después de la reactivación. Porque no es cierto que a todo el mundo le fue mal en el Uruguay de la pandemia. Hay gente a la que le fue muy bien. Por suerte. Claro, pero no, lamentablemente hay gente a la que le fue muy mal, mientras a otros le fue muy bien, y no hay medidas tampoco que intenten redistribuir mínimamente para que, si nos va mal como país, no le vaya mal a los mismos de siempre y le vaya bien a los mismos de siempre, ¿no? Y entonces no aumente la desigualdad, no aumente la pobreza, la indigencia, etcétera. Entonces, a mí me parece que el gobierno puede mostrarnos 10 inauguraciones de oficinas o de obras maravillosas como la de la Facultad de Veterinaria, pero es un modelo que está mostrando problemas comparado con la región y esto que decía Cecilia, no es magia. Un Estado ausente en el sentido de impulsar la reactivación con inversiones, etcétera, lo que genera es una reactivación mucho más lenta y con desigualdad. Una reactivación que termina, que cuando ocurra tampoco va a ser con un impacto positivo para toda la población. A mí eso es lo que me preocupa. Después que el presidente juegue al fútbol, haga lo que se le antoje, me parece que no me tiene sin cuidado. Pero mirá pero yo quiero decir una cosa. El tema de la obra pública en el norte no es de este gobierno. El gobierno del Frente Amplio 15 años no hizo tampoco aportación fuerte en el norte. Bueno, habría que verlo con números. No, yo te los digo porque yo estuve 10 años en el Parlamento y 5 en la Intendencia y 5 en el Parlamento, y te lo puedo asegurar, y además fue una discusión que hemos tenido incluso cuando integrábamos y acompañábamos en la Comisión de Obras.
O sea, el tema del norte es un tema que no es de este gobierno y ya viene para atrás. Mirá, desde la audiencia te contestan eso, porque como ya había habido un primer comentario, tengo un oyente que manda ejemplos del periodo anterior. Ruta 7, Ruta 8, la 30, los arreglos de la 2 y la 3, 4. Ampliación de la 5 en varios tramos, el arreglo de la 26, después inversión en termas para turismo, haber hecho el tramo de la 3 de Paysandú a Salto que tuvo décadas arruinada, la opción por UPM 2 en el lugar de menos servicios del país, el ferrocarril central. Bueno, te contestan con todo eso, Cecilia. Sí, claro, es que en realidad esto es una cuestión histórica. El tema es que nosotros ahora pasamos por una pandemia. Si está bien, pero lo que están... Eso es lo que yo, ¿me entendés? Ese era mi intento de aportar a la discusión. Está bien, pero no es todo lo mismo. El oyente aporta cosas. antecedentes diferentes a lo que está pasando ahora, de obras en todo el país, con niveles de inversión históricos en todo el país, con un trabajo de la OPP, vinculada también a las transferencias a los gobiernos departamentales, que no había pasado antes, y que ahora no está pasando. El trabajo de la OPP, como la distribución del FDI, esas son distribuciones que están establecidas constitucionalmente y que se tienen que hacer. Yo estoy hablando de obra pública de envergadura. Pero es lo que leyó Emiliano del oyente. Claro, pero vos me estás hablando de que en las termas hicieron 2 vestuarios, ¿me entendés? O sea, los que vivimos en el norte, y esto es una crítica histórica. O sea, la Ruta 4, bueno, te invito a que la recorras. El tema es, mi punto cuál es, yo estoy contenta que se puedan inaugurar cosas, pero digo, no sigamos partiendo al país en dos, porque el norte también existe, y si acá no van a venir inversiones privadas, tiene que el Estado hacer obra pública de envergadura, porque si no, cuando pasemos raya, lo único que vas a seguir habiendo es una mayor desigualdad. Bueno. Ese es mi punto, y realmente no han habido obras de envergadura. Bueno. Acá en el norte no ha habido prácticamente, a no ser alguna inversión privada, en estos últimos, te diría, entre 15 y 20 años. No es lo que dicen estos datos que aporta el oyente, con números concretos de ruta, etc. Voy a tomar exactamente el dato sobre la calificación de riesgo, que creo que es una buena síntesis. Yo preferiría 1000 veces que la calificación de riesgo no hubiera subido, porque eso es simplemente un algoritmo matemático, y sin embargo el Estado y las políticas desarrolladas para promover la reactivación fueran mucho más activas y efectivas. Y por lo tanto yo creo, ¿por qué? Porque, digo, no es que nos va a mejorar el nivel de actividad, y yo defiendo la calificación, la he defendido durante el gobierno del Frente cuando algunos se reían de la importancia. Yo creo que es importante, pero en este momento no es la prioridad, absolutamente. Bueno, segundo, Perdón. Segundo, sobre el tema de las inversiones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia relativamente. Todo lo que inauguró el presidente en el último tiempo no mueve la aguja prácticamente en nada. Hay solo 2 obras que en este país mueven la aguja y están en el norte. Y se podrían ampliar a una tercera obra que moviera todavía más la aguja. Es UPM 2, esa es la realidad, mueve el PBI y el ferrocarril central, una parte de lo cual centralmente sirve para el centro del país. Sí, hay en búsqueda una nota sobre el tema del puerto sobre el río Uruguay para hacer navegable todo el río Uruguay, que yo estoy de acuerdo, hacer una esclusa es de un costo inmanejable, pero conectar Paso de los Toros, usando la zona que ya tenemos, con el proyecto de Salto, de un puerto multipropósito, nos cambiaría toda la logística, y la logística es un problema serio, como lo es el problema de la energía, el costo de la energía. Nosotros tenemos que bajar el costo de la energía si queremos efectivamente reactivar lo que importa, la producción, que es lo que importa. Se nos terminó el tiempo. No, yo lo que veo que es una dialéctica lógica lo que estamos viendo. Desde la oposición se critica todo lo que no se hace y desde el gobierno se hace lo que se está haciendo, y es poco. Para mí no, para mí se está haciendo, bueno, dentro de lo que es la política del arte de lo posible, el gobierno está haciendo lo mejor que puede y lo está haciendo bien, y estamos hablando de 2 factores positivos. El tema de la calificación de la deuda, que mejoró, y el presidente inaugurando
en todos lados. Podemos agregar cosas. decenas de datos negativos. Y otra La cosa. reactivación es mala. Cuando Esteban dice, fui a inaugurar una oficina del World Trade Center, es también entender la nueva economía. O sea, capaz que en esa oficina del World Trade Center se hacen muchísimos más millones de dólares que en otro lado. Porque hoy el tema está en la cabeza, está en el intelecto. ¿Sabés cuántas oficinas? Sí, pero la oficina pero no es la oficina, es lo que hay adentro de la oficina, Esteban. Hay oficinas para inaugurar acá en este piso. Por eso te digo, pero el tema es lo que hay adentro de la oficina. Sin recurrir a la zona franca, que yo también la defiendo, pero es el país de América Latina que exporta más software por habitante por lejos. Pero eso no es de este gobierno. Eso viene de hace 12 años. Los oyentes están involucrados como ustedes con este tema. Llueven los mensajes. Capaz que tenemos tiempo de mirar algunos más durante la pausa, pero al mismo tiempo viene Romina, se hace cargo ella para cuando cambiemos y vayamos al segundo punto del orden del día. Sí, los dejo en mejores manos.